Es un tema muy novedoso en cuanto a la participación de la microbiota en lo que es su comportamiento frente a los lípidos y frente a la grasa corporal. Estamos viendo cada vez más que gente con sobrepeso y obesidad puede tener una determinada microbiota que les impide a veces adelgazar al paso que ellos quisieran. Entonces nosotros llevamos a cabo un estudio en adolescentes con sobrepeso y obesidad y hemos visto que hay un grupo que responde muy bien ante una intervención con dieta, actividad física y psicología, y otro grupo que no responde tan bien. Luego significa, cuando estudiamos la microbiota, que había un grupo que efectivamente tenía unas bacterias, el número de bacterias era distinto, tenía un perfil distinto del grupo que sí respondía adecuadamente. Así que ya partiendo de esa base, no nos extrañó, de cierto modo, que hubiera un grupo que bajara muy poco de peso y otro que sí bajara adecuadamente con esta intervención. Claro, esto lo que está significando es que la mayoría de las veces no tenemos en cuenta la microbiota intestinal, para nada. A medida que se está trabajando más en ella, estamos viendo cómo hay determinados componentes que sí tienen mucho que ver. La propia microbiota, las propias bacterias del organismo pueden ser más o menos beneficiosas para que una dieta determinada pues pueda mejorar el estado nutricional. Entonces, no a todo el mundo le ocasiona el mismo beneficio una determinada dieta. A nivel genético, hemos visto que aquellos que consiguen una mayor pérdida de peso, los telómeros, que es un componente que se empieza a trabajar con ello, son de un mayor tamaño, lo cual es bastante interesante para conseguir que los procesos de envejecimiento sean más lentos y es una prevención frente a la patología también. El tipo de microbiota depende de la genética, depende del estilo de vida que uno lleve, depende de la dieta que tenga habitualmente, de la actividad física que haga, depende del estrés incluso, depende también la microbiota desde el principio, como uno nace, puede nacer por vía vaginal o por vía cesárea, puede tener una lactancia materna o puede tener una lactancia artificial. Todo eso son cosas que van organizando la microbiota. La microbiota total. Lo que pasa que de momento se está trabajando mucho en microbiota intestinal, nada más, que es lo que más se conoce en este momento. Órgano endocrino, porque la mayoría de las veces todo esto va a repercutir en hormonas y va a repercutir también en el sistema inmunitario. Así que endocrino, porque estamos hablando de obesidad y estamos hablando de insulina, estamos hablando de saciedad también. Así que todo esto está ligado. Cuando hablamos de tejido adiposo, estamos hablando de que dependiendo de esa microbiota va a ser capaz de metabolizar mejor o peor la grasa. Así que claro que es un órgano endocrino. Se está trabajando en humanos, por un lado, y se está trabajando en animales también, para ver cuál es el perfil de la microbiota y, sobre todo, a nivel básico, cuáles son los mecanismos que están implicados entre lo que es la microbiota y su interacción con el sistema hormonal, el sistema inmunitario y con todo lo que tenga que ver con los tejidos. Está el tejido hepático, el tejido muscular, el tejido adiposo. Todo ello está interaccionando entre sí. Entonces hay hormonas como la insulina
que es fundamental para todo lo que conocemos de obesidad y de la posibilidad o el riesgo que haya de tener una diabetes. Entonces, ahí estamos trabajando, viendo mecanismos de acción por un lado y por otro lado, cuál puede ser la repercusión de una determinada dieta en humanos, dependiendo de la microbiota y estudiando también los cambios de la microbiota con ese cambio de dieta. Hay que estudiar la actividad física también, que todavía se sabe muy poquito al respecto, pero todavía queda mucho por investigar, que es lo bueno para los investigadores y lo que a veces nos saca de quicio a toda la población, ¿no? Todo lo que queda por investigar. Y como el momento no es bueno, porque no hay dinero ni por parte de ministerios ni por parte de la industria, pues estamos un poco bloqueados en este momento. Ese es el gran problema que tenemos. Llevamos una dieta que no es la adecuada. Fundamentalmente estamos ingiriendo un 40% de carbohidratos, un 40% de grasa y un 20% de proteína, que es una barbaridad, porque es un desequilibrio total. En el momento que nosotros fuéramos capaces de aumentar la cantidad de carbohidratos y bajar proteína y grasa, estaríamos haciendo un beneficio increíble, porque esa cantidad de carbohidratos va a generar más prebióticos. Y esos prebióticos lo que hacen es fomentar los probióticos, es decir, todas las bacterias de la microbiota que son beneficiosas para el organismo. De forma que esas bacterias lo que harán finalmente es metabolizar la grasa mejor de lo que se está haciendo ahora. Ahora mismo, con esas dietas inadecuadas, lo que estamos generando es más gente con sobrepeso y con obesidad. Es importante añadir alimentos con fibra en nuestras dietas y no dejar de lado los cereales, la fruta, la verdura y desde luego las legumbres. Las legumbres son algo que lo tenemos completamente olvidado porque dicen que engordan y nada más lejos de la realidad. Otra cosa es que las legumbres las comamos con embutido, con mucha grasa, eso es otra historia. Pero comiéndolas con verdura, por ejemplo, y con menos grasa, son muy beneficiosas, tienen una cantidad de fibra muy importante. En general estamos ingiriendo entre 10 y 12 gramos de fibra al día, cuando deberíamos estar tomando entre 25 gramos y 30. Estamos ingiriendo menos de la mitad. Así que fíjate si no sería importante aumentar esa cantidad de fibra, más cantidad de carbohidratos, de forma que la dieta sería más equilibrada y al mismo tiempo mucho más beneficiosa. Y eso incidiría en la microbiota, siendo mucho más saludable y incidiendo en la grasa corporal, claro.